Esta noticia es presentada por Consur, concesionario oficial Toyota. Estos días estaba compartiendo un artículo que estoy leyendo sobre el miedo. Y la verdad que para muchas personas el miedo a la enfermedad es mucho peor que la enfermedad misma. ¿Por qué digo esto? Porque las personas que, por ejemplo, doy un ejemplo, hay personas que tienen miedo a padecer una enfermedad viral o tienen miedo a padecer un ACV o un infarto. Entonces, drásticamente el miedo les lleva a cambiar su estilo de vida. El miedo les lleva a cambiar su rutina, su alimentación, ¿verdad? Pero por mucho tiempo llevado ese comportamiento regido por el miedo también puede tener una consecuencia negativa en el organismo, ¿verdad? Porque un comportamiento que está dictado por el miedo a la larga lo que genera es más estrés en la vida del ser humano y el estrés, por supuesto, eso conlleva a que mañana pasado se sufra otro tipo de patología, que es lo que hoy comúnmente conocemos como los trastornos, ¿verdad?, emocionales y las situaciones que se dan dentro del hogar. Estos factores que usted está nombrando, miedo, ansiedad, afecta también lo que es el sistema inmunológico. Sí, por supuesto. Por ejemplo, las enfermedades que se ocasionan muchas veces por el estrés, la úlcera, la gastritis, todo tipo de enfermedades que está conectado, ¿verdad?, con el aparato digestivo, con el aparato neurológico. Hay personas que de tanto estrés que sufren, también ya están padeciendo dolores de cabeza, no pueden dormir, no pueden descansar las horas suficientes. Y todo esto lleva a un caos, ¿verdad? Porque al no descansar lo suficiente, por ejemplo el sueño, al no descansar lo suficiente, al no dormir lo necesario, entonces nos despertamos ya con un mal humor a la mañana, ¿verdad? O sea, te das cuenta, Darío, cómo una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Un estrés sobrecargado justamente ahora con este tema de la cuarentena que tenemos que estar encerrados. No tenemos otra alternativa de que quedarnos en casa y convertirnos en pacificadores, ¿no te parece? O sea, hasta incluso eso es uno de los tips que preparé para el final, que habla justamente de que los padres tenemos que tratar de respetarnos entre los hijos y los hijos entre los padres, porque los hijos no solamente se están aislando de la sociedad, sino que también se aíslan de nosotros, los papás, es decir, se encierran más aún en su pieza que antes, ¿verdad? Por esta situación de intranquilidad, de incertidumbre que se respira dentro del hogar y también afuera en la sociedad. Esta es la ansiedad que genera en la gente estar encerrado. Eso puede ser negativo, Sí. esto puede agravarse. Puede ser contraproducente. En primer lugar, sobre nuestra propia salud, ¿verdad? Sobre nuestra propia salud. No solamente en el proceso y la temporada de la cuarentena, siempre. Cualquier persona que viva con ansiedad, ¿verdad? Porque la ansiedad, hay ansiedades que son muy normales, igual que los miedos. Hay miedos que nos ayudan a prevenir el peligro, ¿verdad? Pero cuando llega a haber un miedo que tiene que ver ya con una patología que me lleve a actuar de una manera diferente, el aislamiento, o sea, diferentes consecuencias que trae el miedo, así también la ansiedad, ¿verdad? Aparte no da gusto vivir con una persona ansiosa. ¿Cuántas cosas en la vida ni siquiera sucedieron, pero nosotros ya estuvimos preocupándonos y estando ansiosos mucho tiempo antes y ni siquiera suceden? Entonces, es cierto, tenemos que tener un tanto cuidado con todas estas situaciones, con estar controlando, ¿verdad?, los síntomas que puedan llegar a aparecer, no dejar pasar lo más desapercibido, pero sí tener mucho cuidado con el tema de cómo nosotros manejamos primero mi ansiedad, porque también así nosotros le transmitimos esa ansiedad a nuestros hijos. Aparte del miedo y la ansiedad, ¿qué otro? Y bueno, hay muchas otras cuestiones, el simple mal humor, Darío. Ese mal humor de que amanezco luego ya mal, ¿verdad? Y eso me va a generar otras complicaciones. La propia ansiedad debilita el sistema inmune. Hay una diferencia entre sentirse inquieto por un tema incierto y estar ansioso hasta el punto de que la preocupación dificulte, por ejemplo, el sueño y la vida cotidiana.
La sobrecarga de información falsa y la acumulación de preocupaciones tienen graves consecuencias sobre nuestro bienestar físico y biológico. Y psicológico, por supuesto. Y el miedo, por supuesto que sabemos que es el virus más grave que puede afectar a los seres humanos. Hace que entremos en pánico y tomemos actitudes irracionales, como discriminar a los demás. Por ejemplo, vemos una persona que estornuda simplemente y ya es motivo de rechazo, ¿verdad? También desarrolla justamente esa ansiedad grave que nosotros estábamos hablando y la habilidad para reinventar esto que tenemos que reinventarnos. Hay gente que está perdiendo su trabajo. Entonces, ¿qué otra creatividad tengo yo que la tengo aplazada hace mucho tiempo? Algo que puedo hacer en este tiempo en mi casa. Pueden salir cosas nuevas, entonces es buena también. Claro, exactamente. Tratar de ver qué alternativas tengo en este entorno, ¿verdad? Y debemos tomar las medidas recomendadas para prevenir y además trabajar en nuestras herramientas de gestión emocional. O sea, cada uno de nosotros nos conocemos. Sabemos cuáles son nuestras capacidades como también nuestras debilidades. Y esas capacidades son las que yo en este momento tengo que aprender a desarrollar, ¿verdad? Descubrirlas, potencializarlas. Este tiempo podemos utilizarla como un tiempo de crecimiento personal, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que leímos un libro? Siempre la excusa es no tengo tiempo y ahora sí lo tenemos. O sea, tenemos que tratar de encontrar nomás el tiempo, la manera de organizar nuestra vida en este proceso de cuarentena para que podamos canalizar justamente la ansiedad. Y es cierto, nosotros los paraguayos no sabemos leer, no nos gusta leer, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que tenemos que hacerlo por disciplina, no solamente por el gusto, por el placer, ¿verdad? Hay cosas que podemos empezar a implementar ahora, ¿verdad? Y la gente se pasa cocinando y me parece genial. Es otra forma de evocar la ansiedad y el estrés que genera todo este tiempo de encierro. Y justamente otra de las cosas que genera este nivel de estrés poco manejable es la alta información que recibimos, justamente de los medios, ¿verdad? Ya sabemos todo lo que tenemos que saber. En cuanto a los cuidados y prevención, ya sabemos todo. Ahora, seguimos estando al tanto de cuántos infectados más hay, ¿verdad? ¿Quién más hoy? O sea, vivimos parece con la sorpresa de esa incertidumbre de que de repente va a ocurrir lo peor. Y eso es lo que tenemos que tratar de manejar, porque vivir así genera un caos dentro del manejo familiar. Nuestros hijos nos ven preocupados, nos ven alterados. En la pareja también ocurre esos roces, porque estamos todo el tiempo al pendiente de lo que puede ocurrir. ¿Cómo está la economía? Mira, fulano, ya cerró su negocio. O sea, estamos todo el tiempo en esa psicosis de que si al otro le va mal, a mí también seguro que me va a ir mal. Entonces una cosa lleva a la otra. Y otro punto es mantenerse activo, Darío. Así como usé el ejemplo de la lectura, empezar a leer, mantenerme activo. Así también desplazamos todo el tiempo que utilizamos en la tecnología, en el celular o en la computadora, desplazamos el tiempo a actividades más productivas. Por ejemplo, justo uno de los puntos que iba a hablar es planear el día, organizar, hacer una ruta de día, qué es lo que yo tengo que hacer durante el día, principalmente. Eso primero a mí me disciplina y también disciplina a mis hijos, porque ellos al no irse a la escuela están en un completo desorden, ¿entendés? Entonces justamente lo que tenemos que tratar es desde la mañana planear nosotros cómo será nuestro día y así también adaptarle a nuestros niños, a nuestras criaturas en ese tema. Y buscar también actividades físicas de las cuales hacer, ¿verdad? Nosotros practicamos un poco de deporte con mi marido, nos limita muchísimo el hecho de que no podemos salir, ¿verdad? Pero reinventamos cosas que podemos hacer y yo sé que la ciudadanía también puede hacerlo y lo está haciendo, aunque nos cuesta un poco más, ¿verdad? Y también, por sobre todo, ayudarnos mutuamente. Hacer acuerdos de paz entre nosotros, ¿verdad? Tratar de... y uno de los valores que yo estoy más viendo últimamente es la solidaridad que tenemos entre vecinos, ¿verdad? Acá nosotros vivimos en un barrio bastante tranquilo, se llama luego Barrio La Paz, es un barrio tranquilo, ¿verdad? Pero vemos esa solidaridad entre los vecinos, ¿verdad? Y la paz justamente dentro del lugar, porque es tan importante, como dije al comienzo, tratar de encontrar una comunicación sana entre la pareja,
una comunicación sana con los hijos, ¿verdad? Trabajar el tema del vínculo, el reconocimiento, el respeto por sobre todas las cosas, porque si estábamos mal, ahora con tanto encierro podemos estar peor o podemos estar mejor. Todo va a depender de nosotros, los adultos, los responsables en ese punto. Pero sí, lo que quiero terminar es justamente el tema del estrés. Ya estábamos estresados. Fin de año terminamos bastante cansados, con muchas situaciones, ¿verdad? De lo que compete a la altura del año. Y empezamos con mucha expectativa este 2020. Y no pasó ni 2 meses que tuvo que llegar esta noticia. Y bueno, y eso es lo que tenemos. Así que tenemos que aprender a reinventarnos en este tiempo, aprender a ver lo bonito que tiene la vida, a ser más agradecidos, trabajar más nuestra fe. Ahora realmente más que nunca tenemos que aprender a vivir por fe, ¿verdad? Porque todo lo que estamos pasando verdaderamente es incierto. Incierto, estamos sumergidos en tanta incertidumbre, no sabemos qué vamos a pasar. Justo hablaba con Pablo estos días que impresionantemente el lunes, porque el martes fue lo de la noticia que paró todo, ¿verdad? El lunes estábamos tranquilos caminando por la costanera, se respiraba un aire de libertad y después, martes a las 7 de la tarde, teníamos prohibida la circulación. O sea, ¿cómo idealizamos tanto esta vida que al fin y al cabo nos limita demasiado? Así que con lo que tenemos, aprender a ser felices y agradecidos por sobre todas las cosas y tener nuestra confianza plena en Dios, que es el único el que decide lo que va a ocurrir mañana o dentro de un mes.